Hola. eh, bueno, la siguiente presentación va dirigida un poco a orientar la lectura del libro Teoría del Conocimiento de Johann Hesse, que sabemos es la primera que se va a controlar. En ese sentido vamos a preocuparnos de tres temas. Uno es de los tipos de pensamiento y en particular lo que desarrolla el libro, que es el modelo sujeto-objeto. Ese no es el único modelo, hay otros más, pero principalmente es el más básico y que ya otorga el lenguaje para reflexionar sobre el conocimiento. Y en particular también dejar una tarea. ¿Ya? Entonces, el, en sí, hay una diferencia que se produce entre pensamiento y conocimiento. El pensamiento es un acto creativo, es un acto propio de la mente, es un acto innato. eh, Uno siempre está pensando, ¿ya? Por lo tanto, si hubiera que definirlo, hay que decir que es todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto, es decir, mediante el pensar. ¿Ya? Y en ese sentido, eh, por supuesto, en el pensamiento concurren una serie de factores que lo delimitan, lo conforman, le dan su característica y no está ajeno a que pensamos dentro de un lenguaje, no está ajeno a que tiene que ver por aquellas cosas donde nosotros fijamos la atención, en el cómo percibimos, lo que atraviesa nuestro sentido, cómo nuestros sentidos filtran la realidad, cuánto somos capaces de recordar de aquello. ¿Ya? Todo eso va delimitando el pensamiento actual y el pensamiento futuro. ¿Ya? Entonces, eso tiene que estar más o menos consciente de todos esos factores. Entonces, los pensamientos se pueden clasificar según distintos órdenes. ¿No? ¿Así? Siempre cuando uno pone una clasificación, la pone según algún criterio, ¿se acuerdan? Los triángulos según sus ángulos, los triángulos según sus lados. ¿Ya? Son distintas las clasificaciones que se logran. Siempre hay detrás un criterio actuando. Entonces, en cuanto a una clasificación pensando en la utilidad, en el valor social que tiene el pensamiento, es decir, por qué es importante en particular el conocimiento, eh, uno podría clasificar en que hay dos tipos, ¿ya? Dos tipos que no son exclusivos, que se pueden superponer, ¿ya? Ahí está el pensamiento correcto y el pensamiento verdadero. Y esto es súper importante. Aquí hay una clave en función de entender un poquito hacia dónde apunta este curso, ¿ya? Separar lo correcto de lo verdadero, ¿ya? Entender que hay diferencia al respecto. Entonces, un pensamiento correcto es un pensamiento que está de acuerdo a su estructura, ¿ya? Que es un pensamiento que no se contradice a sí mismo, es congruente. eh, y por supuesto en ese sentido se relaciona un poco con el lenguaje el cual uno usa, pero principalmente con los aspectos lógicos del pensar. ¿Ya? Que vamos a ahondar profundamente más adelante. Por otro lado, el pensamiento verdadero tiene que ver con la concordancia de las cosas con respecto a lo que son, ¿ya? Lo que pensamos con respecto a la realidad, ¿ya? Se corresponde con lo que las cosas son, sus características, propiedades y relaciones, dice. Debe ser congruente con la realidad. Entonces, lo correcto es lo congruente consigo mismo, es, su, es una verdad en cuanto a que se corresponde con la estructura. Y el pensamiento verdadero es un pensamiento que es correcto en cuanto se corresponde con la realidad. Use cruzadamente los términos, no sé si se percatar. Entonces, cuando uno tiene un pensamiento, el pensamiento puede ser correcto o no, y el pensamiento puede ser verdadero o no. ¿Ya? El pensamiento correcto o incorrecto, un pensamiento verdadero o falso. Y están las cuatro posibilidades. Entonces, les los invito a imaginarse qué es lo que sería un pensamiento correcto y verdadero en un extremo o un pensamiento incorrecto y falso. Eso es fácil de imaginar. Pero también están los cruzados, es decir, pensamiento incorrecto pero verdadero.
o el pensamiento eh, por el extremo superior, digamos, el pensamiento correcto, pero falso. ¿Ya? Entonces, dentro de esas cuatro posibilidades, lo invito a buscar ejemplos de esos tipos de pensamientos. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cuándo un pensamiento pasa a ser un conocimiento? ¿Ya? Si uno se fija bien, el pensamiento es un acto esencialmente inmediato, ¿cierto? Es una acción, es algo que ocurre en nuestro cerebro a toda hora, o sea, nos acompaña permanentemente, es lo que nos diferencia con respecto a ser un ser vegetativo o ser un objeto inanimado, ¿cierto? El pensamiento es lo que nos otorga la dinámica, lo que nos otorga la conciencia, ¿ya? Por otro lado, ese pensamiento va a ser conocimiento cuando es algo que está adquirido, ¿ya? Cuando en el fondo se tiene almacenado, cuando no, cuando el pensar es menos inmediato, es decir, cuando yo lo convoco dentro de mí a ser articulado con otros pensamientos. ¿Ya? Ahí las diapos pueden leer con más detalle y tomar apuntes y buscar también otras fuentes. Y por supuesto, muchas de estas diapos están construidas de fuentes que están en la internet. Un modelo interesante, una primera manera para entender esto del conocimiento es un modelo un poco debido a Kant, que separa eh, en, que, en dos actores principales, ¿cierto? Hay alguien que piensa y uno piensa algo. ¿Ya? El primero es el sujeto y el otro es el objeto, aunque en el dibujo están al revés. ¿Ya? Entonces, eh, es imposible imaginar, como dice el texto, un conocimiento sin que haya una conciencia que lo está efectuando o lo está percibiendo, eh, pero de la misma manera siempre ese pensamiento está lleno de algo, está lleno de objetos o de articulación de estos objetos. Es decir, uno piensa respecto a cosas, algunas cosas, y esas cosas pueden ser entes eh, eh, positivos, objetivos, existen, están ahí, o pueden ser entes abstractos, ¿ah? Objetos del tipo ideal. ¿Ya? Eh, pues bien, lo que ocurre que en la concurrencia, en la presencia de estos dos elementos, el objeto y el sujeto termina determinado por el objeto, ¿cierto? Termina siendo aprendido por el objeto, termina siendo sujeto en el sujeto de un modo vía una representación, ¿cierto? Hay una imagen, hay una idea. Esa idea es justamente la, la que puede convertirse en conocimiento. ¿Ya? Y puede convertirse, porque no toda idea es conocimiento, porque en el fondo una idea en cuanto es una buena representación del objeto, en cuanto calza, es decir, en cuanto diríamos es correcta y verdadera, pasa a ser un conocimiento. ¿Ya? Entonces, hay que tener conciencia de que en la relación sujeto-objeto, este sujeto, que es la persona que adquiere y construye el conocimiento, tiene una intencionalidad, necesita respuesta, necesita resolver un problema, necesita resolver su vida, su andar, su accionar. Tiene siempre un desafío. ¿Ya? Es decir, la mirada del sujeto es siempre intencionada. ¿Ya? Sobre un aspecto de la realidad, sobre un sector de la realidad donde están los objetos, donde él los reconoce como tal. ¿Ya? Eh, el sujeto es aquello que pasa a ser conocido por el sujeto y produce una representación. El sujeto aprende al objeto y eso que aprende es el conocimiento, ¿cierto? Y justamente el libro nos dice que de acuerdo a donde ponga los acentos, uno puede tener, si el acento está dentro del objeto, uno tiene una aproximación desde la filosofía, una aproximación ontológica, me preocupa el ser, el cómo son las cosas, el cómo se configuran uno a sí mismo, el cómo se estructura, ¿ya? Esa es una preocupación ontológica, ¿ya?
Y cuando el acento está puesto, si yo quiero reflexionar respecto a esta relación, pero pongo el acento en el sujeto, en quién es la persona, en cómo piensa, en cómo construye, en qué lo afecta en esa construcción. Cuando, cuando hablo desde el sujeto, la intención de estudio es principalmente psicológica, ¿cierto? Es la psicología la que entra a jugar un juego ahí. Ahora, cuando mi preocupación está en esta imagen, en esta representación, en que una imagen concuerde con otra y que esta imagen concuerda con la realidad, ¿ya? Eh, Cuando mi intención esencialmente la concordancia, uno está en el plano de la lógica, ¿ya? De la lógica que estructura conceptos, y los conceptos, cómo los conformo dentro de la mente. Está preocupado de los juicios, que son aseveraciones respecto a los conceptos, y está preocupado de los razonamientos, que son articulación de juicios en, en orden a obtener nuevos juicios, ¿ya? Y nuevos juicios que, por supuesto, en la intención última uno pretende que sean correctos y verdaderos. Bueno, para cerrar esto, hay una tarea, ¿ya? Tienen que reflexionar y escribir en torno a en qué radica el valor social de la matemática y en particular en su relación con esto de lo correcto y lo verdadero. ¿El pensamiento matemático es correcto? ¿O es verdadero? ¿Dónde está la intención mayor? ¿En que sea correcto o en que sea verdadero? ¿En ambas? ¿Ya puedo prescindir de alguna? Y en particular también que en esta relación sujeto-objeto, cuando el objeto no es material, cuando el objeto es ideal, ¿cómo se da esa relación? ¿Ya? ¿Cómo es el grado de comunicación? ¿Cómo son las correlaciones que nos habla el libro de Johann Hessen? ¿Cómo son las preguntas y las respuestas distintas y corrientes que generan en el caso en que este objeto sea justamente un objeto matemático? Bueno, los invito a reflexionar al respecto. Que estén bien, cuídense.